Tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. La memoria cultural. ¿Dónde has estado? Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil @nietasmemoria y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela, ay, Carmela. Bienvenidos una semana más a Tiempo de Cultura, Tiempo de Memoria en Radio Republicana. Hoy tenemos con nosotros a la autora del libro La Argentinita. Ella es Paulina Farisa Guzmán. Antes de hablar de su obra, una maravillosa investigación que han hecho sobre un personaje que ha sido marginado e ignorado en gran parte de nuestra historia, vamos a hablar un poco con ella y sobre ella. ¿La Argentinita o la Argentina? Sí, la Argentinita, la de las canciones de Lorca, sí. La hermana de Pilar López, sí. La Argentinita es todas ellas. Los años 20 son los años de las variedades. Los flamencos que salían de los cafés cantantes habían adaptado el repertorio para subirse al teatro. Un momento de una eclosión y una transversalidad de las artes a todos los niveles. El teatro volvía alegría y innovación. Entonces, dentro de ese contexto, Encarnación también está en el mundo de las variedades. Yo soy la mujer modelo, yo sé bordar y coser, yo no me he cortado el pelo, yo sigo siendo mujer. A mí no me gusta la actual moda exigua. Yo soy simplemente la mujer antigua. Yo no soy garzona, yo no uso melena. Yo tengo una mata de pelo muy buena. Yo no gasto falda corta en el vestido. Yo guardo las piernas para mi marido. Yo no bailo en shimmy, yo no bailo en fox. Y fumar, qué asco, me da mucha tos. Y empieza allí. Y ella está muy cómoda, empieza como niña prodigio y está muy cómoda en las variedades. Soy una infeliz, pero soy mujer, pero soy
Así es que me puse a tejer palabras, a imaginar escenas y bueno, y a buscar en biografías de los demás. Y siempre estaba Encarnación, la biografía de García Lorca, en las de Alberti, en los recuerdos de María Teresa León, Santiago Ontañón, en fin, en todos los personajes de la Edad de Plata al completo. Palantros y yolas no capitaneo, no es solo en las tiendas donde regateo. El palé de hielo para mí no se hizo, yo no uso patines, yo no me deslizo, y a pie por las calles siempre me verás, yo no guío el Fiat ni manejo el AVE. Desde mi punto de vista, Encarnación López lo que hizo fue llevar la danza española a un nivel más, en el sentido de que supo aunar lo que sería la danza popular de la misma manera como Lorca buscaba también el sentir popular, la manera popular, aplicaba la danza de alguna manera. De hecho, él siempre está detrás de sus espectáculos. Debajo de la hoja de la verbena, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Ella grabó con Lorca sus canciones populares españolas, el Anda Jaleo, Los Cuatro Muleros, que luego serán, digamos, las canciones básicamente de la guerra, del bando republicano. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Federico García Lorca armonizó estas canciones populares y ella fue quien dio voz al poeta. Me quedé muy sorprendida es que de un paseo lúdico por la época de oro de la danza, la Edad de Plata, fuera a surgir un mapa tan político, tan de cuplé, tan de tópicos, aún en vigor, y tan de historia de los vencidos. De los cuatro buleros, de los cuatro buleros, de los cuatro buleros, canita mía, que manal agua, que manal agua. Y entonces me di cuenta de que a pesar de un triunfo internacional impresionante, de que había incorporado el flamenco por primera vez al teatro, que había teorizado sobre la danza, que había escrito sobre danza, que había girado por todo el mundo como primera figura, la argentinita no tenía apenas mención en nuestra historia de la cultura. Al investigar toda esta época como lectora y adentrarme en sus vidas, también me pregunto hasta qué punto la Edad de Plata obtuvo su gran brillantez a causa de ese florecimiento de la mujer como dinamizadora cultural y política. Y me pregunto también si ese despertar, en lugar de ser un bonus track de la época, no sería la esencia de la época. Quiero decir que es la primera vez que las mujeres empiezan a luchar por su derecho al voto y por estar un poco con las vanguardias artísticas. ¿A dónde vas, Purita? Y ella diga, a esperar a los modistos. Hay un rubito tobillero con melanita a lo garzón que me tiene tarumba. Tiene unos ojazos. El otro día me lo llevé a ese cine nuevo que han puesto, al Parceo Film. Y si vieras qué inocente es, no hacía más que suspirar y pedirme bocadillos. Lo cual que yo le dije, ¿es que tienes la solitaria, Monín? Y me contestó con un candor, no, es que hoy no he podido ir a comer por terminarme unos culotitos. Aunque a algunos les parezca que soy un exagerado, con el feminismo, todo eso llega a... El pollo solterito saldrá con su mamá, o bien con carabino, que entonces lo sabrá. Y si es un casado, o el mozo y morir, él irá mirando al suelo, ella irá como un mastín, ella irá como un mastín, ella irá como un mastín. Y como entonces las mujeres seguían a los hombres,
Habrá escenitas como esta. Por favor, castigadora, retírese que estoy casado. ¿Con quién? Con una trompa de la banda municipal. Bueno, toma esto. Ay, no, yo no puedo aceptar regalos. Que lo tomes, he dicho, y mañana te compro una bufanda. Anda, chato, súbete a ese coche. Oye, dulce, por Dios. Que te subas, he dicho, que Matías es loca. ¿Subiré? ¿Pero qué pensará usted de mí? ¡Ay, soy un cingo! Ah. ¿Cómo surge tu compromiso por la memoria, Paulina? A ver, en concreto, ese trabajo que justamente se llama La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita, pues es justamente eso. Yo me encuentro con una noticia de un triunfo internacional de una bailarina llamada La Argentinita mientras estaba investigando para otras publicaciones, porque mucha de mi carrera ha sido como editora de libros pues, de artes escénicas, de diferentes temáticas. Y entonces pues ya ahí se me quedó un poco clavada el aguijón de qué ha pasado con esta gran bailarina que ha llevado la danza a todo el mundo, de la cual se sabe tan poco. Y a partir de ahí, pues de alguna manera, pues eso quedó en mi imaginario, en mi recuerdo. Y yo hacia 2011, pues decidí emprender el camino de la literatura y escribir. Y entonces pues me planteé un poco una investigación de esta bailarina, digamos, hilando su historia con toda la documentación que encontrara y escénicamente pues que tuviera un hilo argumental también y literario, que era un poco mi máximo interés. O sea que bueno, hay muchísima investigación y una parte de fabulación, de imaginación, puesto que es una bailarina de la que tampoco hay tantos datos. Y yo creo que eso más o menos te resume un poco lo que me ha llevado a investigar sobre Encarnación López. Una larga investigación sobre esta figura. Cuéntanos un poco sobre ella. Vamos a ver, pues esta Encarnación López nace en 1897 en Buenos Aires y bueno, era hija de dos españoles, la madre era aragonesa y el padre era segoviano. Y entonces, pues, eran dos chicas y tenían dos hermanos menores que murieron de escarlatina en una epidemia de escarlatina que hubo allí, y la familia volvió a España. Y entonces el padre era aficionado al flamenco y a la niña la llevaba mucho a los cafés cantantes, a ver a las bailadoras, a los flamencos, que España por aquel entonces estaba bien salpicada de cafés cantantes donde la gente se reunía a escuchar flamenco y pues ella siendo muy pequeña pues ya iba con el padre y tenía aptitudes y le gustó. Y entonces pues bueno, llegó un momento que ya se puso a estudiar también danza y era el momento en que en España pues empezaban las variedades a llenar los teatros. Las variedades que eran como una mezcla de muchos estilos de danza y de artes escénicas, pues podía haber, eran números cortos de diferentes artistas y Encarnación, pues teniendo ya unos 8 años, debutó y bueno, y fue haciendo pequeñas actuaciones en diferentes sitios, digamos, mirando hemeroteca, pues eran muchas las ciudades donde ves que actuaba ella y hay declaraciones de su hermana. Su hermana es la famosa bailarina Pilar López, coreógrafa, pedagoga, en fin. Ella en algunas entrevistas pues explica un poco cómo la familia iba siguiendo y al ritmo de las giras de Encarnación, que tuvo mucho éxito desde muy pequeñita. Y bueno, y a ella la llamaron la Argentinita porque existía una bailarina llamada Antonia Mercé, que era la argentina y que tenía mucho éxito también y era mayor que
Encarnación López y actuaba en todos los teatros. Y en algún punto, pues el empresario que contrató a Encarnación, pues la bautizó así. Y yo diría, digamos, porque claro, explicar sobre Encarnación López sería todo el libro, que es extenso, pero bueno, yo diría así, a grosso modo, que hay 3 etapas en su vida como artista. La primera llegaría hasta 1922, cuando la vemos un poco gira por todos los teatros de la península. Ella baila, canta cuplé, baila lo que se llama entonces la danza bolera, que de alguna manera son todas las danzas de España, y también es una gran parodista. Y bueno, realmente la chica llenaba teatros y se medía con sus contemporáneas, siendo una niña, con Raquel Meyer, con la propia Argentina, con Pastora Imperio entonces. Pero ella tiene una inquietud especial y en 1919-1920 la contrata Gregorio Martínez Sierra para su Teatro Renovador del Arte, y allí, pues durante 2 temporadas, pues va haciendo papeles dramáticos, o sea que ya la tenemos un poco como parodista, como bailarina, como cupletista, como imitadora y ahora ya como actriz dramática. Y entonces alterna con Catalina Bárcenas, que es la primera actriz del teatro de Gregorio Martínez Sierra. Y en 1920, pues un joven poeta llamado Federico García Lorca, pues va a estrenar su primera obra teatral en ese teatro, la que se llama El maleficio de la mariposa, y la argentinita será La mariposa blanca. Y allí pues inicia una amistad con el poeta, que ya lo conocía, pero esa colaboración parece que hace que entablen una relación más cercana. Y a partir de ese momento, pues ella también entra en contacto con el ambiente de la residencia de estudiantes y digamos el entorno de la generación del 27. De hecho, muchos la consideran como parte de la generación del 27 por su aporte cultural, su estrecha relación con autores como Lorca, Dalí, Machado, incluso con la relación que tiene con el denominado torero intelectual, que no es otro que Ignacio Sánchez Mejía. Sí, claro, ella, digamos, de alguna manera, estamos hablando de una época en la que la danza marca un poco el calendario cultural también. Estamos hablando de una época en la que en torno a la danza se congregan los pintores de vanguardia, los escenógrafos, los dramaturgos, y efectivamente lo has dicho muy bien, porque ella en 1922 conoce a Ignacio Sánchez Mejías, que además era el cuñado de un antiguo pretendiente de ella, José el Gallo, el torero también. Y a partir de ese momento en el que ella conoce a Ignacio Sánchez Mejías, que es un hombre casado, pero sin embargo con el que mantendrá una relación de más de 10 años, pues ella de alguna manera, a pesar de que se retira durante un tiempo, pues entra muy en contacto estrecho pues con toda la intelectualidad. En realidad ella también, que venía del teatro y de los mejores, trataba con los mejores dramaturgos, los poetas también la loaban y le dedicaban poemas y demás. Ella un poco también hace un contacto con su pareja, con Ignacio Sánchez Mejías, y digamos que empiezan un poco a alimentarse mutuamente. Ella se retira y él empieza una carrera dramática. Él también es el anfitrión de los poetas del 27 en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla, y junto a Ignacio Sánchez Mejías, pues a pesar de que se retira un tiempo, ella luego llegará un momento en que volverá y él la apoyará. Y en esa vuelta a la danza, en primera instancia, en el 31, pues ya la contratan en Estados Unidos y ella se va a cumplir contrato allí con Ignacio Sánchez Mejías, y allí se van a encontrar con Federico García Lorca, que se ha ido, que ya lleva en la mochila su poeta a Nueva York, y los 3 van a hacer buenas migas allí, y de allí saldrá el proyecto de ese disco llamado, bueno, esos 5 discos,
cada una de las caras, que se conocen como canciones populares españolas, donde Federico García Lorca toca el piano y Encarnación López cantará su Andajaleo, Los Cuatro Muleros, Las Tres Morillas, canciones que son conocidísimas, que están en el repertorio de flamencos, de copleros, de cantantes de lírica, en fin, que han sido también canciones de resistencia durante la Guerra Civil, en el bando republicano. Él era un gran erudito de la canción popular, pero siempre decía que era muy difícil pautar los cuartos de tono, todo lo que la frescura del legado popular en música. Y sin embargo, pues hace estas grabaciones con Encarnación. Y a partir de ese momento también esas canciones tienen un éxito tremendo. Encarnación la argentinita empieza a coreografiarlas y los discos se hacen muy famosos. Es que ella era muy famosa, ya había grabado algunas cosas y demás. Y también el poeta empieza a incorporar música al final de sus representaciones. Su relación con el torero Sánchez Mejía es tan significativa, ¿no?, que cuando él muere, si no estoy equivocada, ella vuelve a abandonar las tablas durante un periodo debido a la tristeza que siente. Bueno, digamos que eso es así, lo que estás diciendo es así. Lo que pasa es que antes después de la grabación de las canciones populares españolas, sucede que ya las variedades empiezan a entrar en un cierto desgaste. Encarnación está buscando un poco su otra forma de hacer. Y de alguna manera ya hace tiempo que en España se busca un ballet español que represente, digamos, a la España con la que la intelectualidad se sienta conforme. En esa búsqueda está también Lorca intentando encontrar, el flamenco más puro, todas esas investigaciones que él hace. Y en esa línea está también Encarnación López, digamos, buscando también bailes, yendo a encontrar el baile popular. Y en esta unión de Ignacio Sánchez Mejías con Federico García Lorca y Encarnación López, la argentinita, de ahí surge la idea de un proyecto llamado Compañía de Bailes Españoles. Es una compañía que busca eso mismo que estamos diciendo, una representatividad y también crear espectáculo. Así que esa unión de estas tres personas da con una revisitación del Amor Brujo, que ya lo había estrenado Antonia Mercé en París, pero que en España no se había visto. Pero la novedad que introduce la argentinita es incorporar como hechiceras a tres grandes del baile flamenco hondo, por decirlo así: la Macarrona, la Malena y la Fernanda. Tres mujeres procedentes de los cafés cantantes que se incorporan a las tablas en aquel momento, cuando el teatro, digamos, por primera vez el flamenco se incorpora a una coreografía pautada, se incorpora también a una dramaturgia y se hace desde una libertad y desde un respeto. Y eso hace que la crítica, se vuelva del revés. Y efectivamente, pues en este proyecto están los tres. Aparte de ese espectáculo, pues la compañía estrena también Las Calles de Cádiz, y ahí aún hay más gitanos, aún hay más flamenco, hay más cante auténtico, y realmente pues la escena española se ve interpelada, convulsionada. Es muy representativo estamos hablando ya, estamos en el 34, y ya de alguna manera pues ese sentir popular llevado a la escena. Claro, el cambio social, ¿no?, que se está viviendo en el país del que proceden los tres, evidentemente también se ve representado en su obra. Efectivamente. Y aún estrenaron El baile de los cornudos, que es escrita por Federico García Lorca y Rivas Cherry.
digamos que era un proyecto de danza que incorporaba un poco el ideario de la investigación, de llevar la cultura popular por todos los rincones. Digamos, era un ideario culturizante y un poco de identidad. Bueno, además Lorca después, ¿no? Con su enseñanza pública, ¿no? De llevar la enseñanza y la cultura a todos los rincones de España, a los pequeños pueblos, también está como algo significativo también que lo intentara con la danza, la música. Sí, bueno, y de hecho, digamos, Lorca pidió ayuda a Encarnación López para la barraca, para coreografiar algunos de los bailes de Fuenteovejuna, pidió ayuda en algunas ocasiones para sevillanas y demás. O sea, realmente había ahí unos vasos comunicantes interesantes. Y bueno, y efectivamente en el 34 Ignacio Sánchez Mejías vuelve al ruedo y bueno, y muere trágicamente. Y ella, bueno, pues tuvo un momento en el que ya tenía proyectos en cartera. Su idea era llevar la danza, bueno, esto no en París, ese Amor Brujo que hemos comentado, y quería llevar más cosas adelante, pero ahí quedó. Los escenógrafos tenían sus encargos, digamos, separó un poco todo y ella siguió de alguna manera, bueno, hizo su gira, ella solía hacer giras a América, hizo su gira y efectivamente, bueno, al cabo de unos 6 meses de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, pues Federico García Lorca leyó en la representación número 100 de Yerma, pues su llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y se la dedicó a Encarnación López. Por todo lo dicho, además, es considerada una sin sombrero de la danza. A ver, de alguna manera, claro, la sin sombrero no deja de ser una etiqueta, pues un poco que ha tenido éxito en el sentido de que ha pasado que de las mujeres han desaparecido de la historia de la cultura del tiempo, de ese tiempo. Y ahora, pues claro, es interesante para todos saber un poco pues, cómo se ganó ese voto, qué pensaban ellas, artísticamente qué pasaba, ¿no? Y claro, si estamos hablando de un tiempo en el que la danza tenía ese papel vertebrador y era tan importante, pues evidentemente ella es alguien a reseñar. Y también es interesante para todos rescatar ese momento en el que la danza era una seña de identidad, era seguida, admirada en todo el mundo. La danza española era, igual que la música española, pues era muy, muy valorada. Y bueno, y había un movimiento de investigación popular a ese nivel. Ya que estamos hablando de otras mujeres, ¿no? Que además has nombrado a varias figuras, ¿no? De la danza. Sí. La historia de la argentinita fue callada por la historia, además sobre todo por el franquismo, que también lo vamos a hablar a continuación, pero por la historia en términos generales, además de ser también ignorada la historia de muchas otras mujeres. ¿Consideras que la historia de las mujeres ha sido más ignorada que la del resto de los perdedores? Bueno, ahí hay un doble ninguneo, de alguna manera. Sí lo considero. Por una parte tienes que la historia política las ha silenciado y por otra parte tienes también que sus colegas artísticos tampoco las recuerdan de una forma muy fehaciente en sus diarios y en el recuento de sus propias obras como colaboradoras de igual a igual. Es decir, que de alguna manera sí que había un cierto machismo intelectual en ese sentido. Y como mínimo, digamos, no ha habido una reivindicación por parte de nadie contemporáneo. Seguramente habrá habido quien, pero no es algo que se haya dado hasta prácticamente nuestros días, en el que hay un movimiento de recuperación consciente de autoras como María Teresa León, Elena Fortún,
Maruja Mayo. Bueno, y eso se está logrando gracias al empuje y a la lucha del feminismo y también, pues bueno, del movimiento cultural en ese sentido, ¿no? El buscar referencias de mujeres, pues para equilibrar de alguna manera y para rescatar para la historia oficial que ha hecho la otra mitad de la humanidad, ¿no? Que dice que tiene que opinar, ¿no? Y luego también para nuestras futuras bailarinas, nuestras futuras pintoras y demás. Yo creo que es algo que está interesante hacerlo. Algunas de las invitadas que hemos tenido incluso está intentando recuperar la memoria de todas esas mujeres corrientes, ¿no? Que tuvieron que vivir la posguerra, sacar la familia adelante. Es el proyecto de Nietas de la Memoria. Sí, justo les acaban de dar un premio. Competían con el gran Julián Casanova, que es un autor bastante conocido de ensayos de historiografía y sin embargo se han llevado el premio. Bueno, estoy muy contenta, la verdad. Sí, porque digamos la historia cotidiana, las historias pequeñas es lo que hacen la historia, porque la gran historia no deja de ser un poco un filtrado que se hace en base pues bueno, a tantas cosas y a tantos intereses, pero la historia cotidiana de las vidas, la historia sin mayúsculas, que sería un poco el caso que nos devuelve pues nuestra verdad, ¿no? Nos hace sentirnos más en nuestro sitio, ¿no? Bueno, y para terminar, es cierto que la argentinita ha sido olvidada por la historia, pero también lo fue por el franquismo, a pesar de que no murió, fue dada por muerta. Sí, bueno, eso sí, eso es cierto. Yo no sé cuánta magnitud tuvo, porque, digamos, claro, en la investigación que yo he realizado, que tiene mucho que ver con hemeroteca, con escritos de investigadores de la danza, con todo lo que he hallado de ella, incluido Internet o personas que han perdido o que buscan la historia de sus parientes flamencos o bailadores o demás, pues allí en La Vanguardia sí había una pequeña reseña donde, entre otras personas, decían que había muerto y que el entierro sería en una determinada fecha junto con otros nombres y efectivamente eso se dijo. Supongo que también se podría desmentir, pero yo por lo que he investigado en toda la prensa y demás, digamos, las noticias falsas eran un continuo. Ella tuvo también que pelear mucho, que hacer desmentidos continuamente. Se decía que no había querido colaborar para el Frente Popular. Ella tuvo que desmentirlo varias veces, que había dicho en el extranjero que la habían tratado mal en España, lo tuvo que desmentir también. Digamos que era todo muy delicado en ese momento y bueno, una de las noticias que salió es eso, que había muerto. Supongo que una verdadera lucha mediática lo que hicieron con ella, porque además como tuvo la suerte de poder escapar o de que le cogiera fuera la guerra civil, supongo que el franquismo se volcaría además sobre todo por todo lo que hemos hablado, por su relación con la generación del 27, su relación intelectual. Claro, digamos de alguna manera, lo que pasa es que ella jugó sus cartas muy bien porque nunca dejó de trabajar y de triunfar. De alguna manera ella tuvo alianzas, entre los bailarines más renombrados de Europa y también en su gira de 1931 la vio un empresario llamado Sol Jurok, que era alguien muy poderoso y que era muy influyente. En esa época la contrató y, digamos, estuvo continuamente bajo su protección y haciendo giras internacionales y cosechando muchísimos éxitos. Y entonces, pues, de alguna manera, pues, esa situación la protegía. De hecho, la protegía su arte. Siempre la protegió su arte, de alguna manera. Fue claramente una trabajadora incansable que llevaba la danza española por todo el mundo y una mujer muy culta que sabía muy bien el momento histórico y qué significaba su activismo cultural en aquel momento, ¿no? Aunque entonces no se llamara así, pues qué significaba la danza y por qué era importante seguir con ello. De hecho, ella escribió
de sus investigaciones y de lo que se escribió un libro que aún está por ver la luz, que se titula La danza española en mi tiempo, o así lo tituló. Y bueno, estamos hablando también pues, de alguien que le preocupaba de alguna manera pues, su legado dancístico o artístico, como lo quieras llamar. Un verdadero círculo cerrado, ¿no? En todos los aspectos. Una figura además que merece la pena acercarse y sobre todo acercarse a esa investigación que has realizado de ella. ¿Dónde podemos encontrar el libro sobre la argentinita? Bueno, el libro se titula La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita. Lo edita la editorial Bala Perdida. Se encuentra en todas las librerías, salió en noviembre y bueno, y en principio se encuentra muy accesible para cualquier lector que quiera adentrarse en ese fascinante mundo de la República, de la lucha de las mujeres, de la danza y sobre todo, pues, concretamente de Encarnación López, la argentinita. ¿Y qué proyectos tienes tú para el futuro, Paulina? Pues yo soy, digamos, una autora que también tengo mucho que ver con teatro y demás, pues ahora mismo estoy dedicándome a escribir poesía infantil y en este momento, pues bueno, estoy un poco defendiendo el proyecto que acabo de hacer y también estoy con una obra que se llama Judía Nieta de, que tiene que ver pues con mi propia historia familiar, pero estoy en la fase de investigación. Así que, bueno, con todos esos proyectos encima de la mesa. Pues esperemos que pronto nos puedas hablar de ellos. Y pues sin más aquí no nos quedamos porque como siempre nos vamos quedando sin tiempo. Antes de acabar el programa, felicitar a Nietas de la Memoria por haber ganado ese premio estandarte, que además se lo merecen porque están haciendo un trabajo maravilloso, sobre todo con el blog. Y recordar que ahora hacemos un pequeño parón de Navidad y que no volvemos hasta el 11 de enero, que lo haremos con Luis Pernía y su cómic de Gertrudis la Recovera. La historia de unas mujeres que hacían un viaje hacia Gibraltar para comprar algunos utensilios o algunas mercancías y después venderlas en su pueblo un poco más caras de lo que la habían comprado. No os lo perdáis y espero que hayáis disfrutado estos meses del programa de Tiempo de Cultura, Tiempo de Memoria. Este Galapaguito no tiene mares. No tiene mares, sí, no tiene mares, no tiene mares. Lo parió una gitana, lo echó a la calle. Lo echó a la calle. Lo echó a la calle, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna. No tiene cuna, sí, no tiene